Hola gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de las tuberculonas. Con el top 4 fotos más lindos del curso tenemos a Aquí Valentina Figueroa. Martina Cotet, Martina Ciola, Antonia Soto y juntas somos las tuberculonas. ¿Cacharon lo que la otra vez pasó en el Patricio MX? No, ¿qué pasó? Hubo como una funa así porque había niños, había como un virus, por decirlo, de tuberculosis. Y quedó así en la embarrada, así los papás no estaban enterados, había niños que tenían ahí, que iban al colegio con tuberculosis y como que hoy quedó la... Pero ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué es la tuberculosis? ¿Sabéis qué? Mira, yo cacho algo del tema. La tuberculosis es como una enfermedad infecciosa que es causada por una bacteria con un nombre medio raro, como Mycobacterium tuberculosis, algo así, que esta afecta principalmente a los pulmones y como que se transmite por el aire. Entonces cuando una persona infectada tose, estornuda, escupe, como que... La otra vez mi mamá llegó hablando de la tuberculosis, porque ahí en el hospital tuvieron un caso. Y me contaba de los síntomas, pues, y igual son hartos síntomas. Está la tos crónica y a veces con sangrado, así, con dolor torácico, la astenia, que es un término que ocupan, pero que se refiere al cansancio, debilidad, falta de energía, como eso, pues. Y también uno puede perder peso, fiebre y sudores nocturnas. Esos son como los síntomas que uno puede ver. ¿Cachai que esta enfermedad igual es bien antigua? Pues, tanto que como se encontraron en rastros de momia egipcia de hace 4000 años. Sí, el otro día me salió un TikTok donde decían que hubo un faraón que se llamaba Ramsés, si no me equivoco, que cuando hicieron la autopsia vieron que pudo haber muerto por tuberculosis o por viruela. Igualmente su origen como tal no es como el del COVID, por ejemplo, que dicen que partía de un murciélago y todo eso, o de una mutación, sino que al final es una bacteria que se origina hace como 150 millones de años y no tiene como un foco de inicio, por decirlo así, como que siempre ha existido, en animales y en humanos al final. Qué terrible, igual. En el siglo XIX hubo una epidemia en Europa, pues, especialmente como en la zona urbana y sobrepoblada y todo eso. Sí, de hecho, la urbanización campo-ciudad que hubo en esa época como que conllevó a que la gente viviera como en precariedad, como en todo este tema de que no había alcantarillado. En ese tiempo la salud era nula básicamente, como que aparte de la tuberculosis había mucha epidemia y todo eso. Y básicamente la gente vivía como en la caca, literalmente, porque como no había alcantarillado, era más fácil que se propagaran enfermedades así. Y eso, pues la gente vivía en pobreza, había como falta de conocimiento científico, médico, y ni siquiera se entendía cómo se propagaban las enfermedades. De hecho, No, pues sí, al final la iglesia igual tuvo harto que ver como en el avance, o sea, como en el descubrimiento de ciertas enfermedades, porque para ellos como que todo era un pecado, entonces como que no se podía avanzar en nada. Y eso, de hecho, no existieron antibióticos que la trataran ni vacunas hasta 1921, por lo que vi por ahí. Y eso significa que hubo como un periodo de años hacia atrás en donde la gente moría todos los días por tuberculosis y otras enfermedades. Hay un dato que me da mucha risa que dicen que en la Edad Media se creía que los reyes de Inglaterra podían curarlos tocando a los enfermos. O por ejemplo también volviendo al tema de la Vale y de la Anto, lo de los síntomas. En la Edad Media era considerado algo súper romántico y como atractivo en el año 1800. Claro, pues si toda la gente tenía tuberculosis, entonces era como el canon. Sí, eso, la gente como de alto, como de elite, por decirlo así, era súper atractivo para los hombres ver a mujeres con los labios rojos, el cabello fino, las mejillas rojas, pálidas, delgadas. Y esto eran los síntomas de la fiebre y del debilitamiento causado por la enfermedad en el fondo. Y eso, pues... Ay, que eran locos. Y de hecho, igual es chistoso porque la gente imitaba los síntomas con maquillaje y al final el maquillaje les causaba más cosas como enfermedades porque el maquillaje de ese tiempo contenía plomo, arsénico, entonces al final creaban una dependencia por el maquillaje porque se maquillaban para verse más pálidos y más rojos y terminaban más enfermos, entonces era como un ciclo así de enfermedades esa época. Qué horrible. Sí. Oye, tuvieron que haber sido todos súper skinny. Ya, cacho, no, sí, por lo que he visto, como que igual está súper presente hoy día, como en los rucos, así en la gente en situación calle.
Nada, si la tuberculosis todavía existe bastante en varios países y aquí en Chile se ve bastante también. Igual dicen que, esto va a sonar muy racista, pero dicen que la tuberculosis llegó al Patricio Mix porque como es un colegio público han llegado muchos extranjeros y le han echado la culpa a los extranjeros, así los haitianos, los venezolanos. De hecho, donde la tuberculosis más se ve es como en extranjeros, tal cual, en hartos países así como de bajos recursos, en Asia, en África, Nigeria, en algunos países de Latinoamérica, Brasil, pero son los menos. Y en África en verdad es donde más, porque son países con muy bajos recursos y mucha pobreza. No hay ni agua Donde potable en ese lugar. No hay ni agua potable, no hay salud, y esto igual está respaldado por la OMS, po, donde aquí nos explica más o menos como dónde todavía está muy presente la tuberculosis. Hoy sí sigue presente en tantos países y como la gente más pobre tiene que tener caleta de consecuencias sociales, pues no. Sí, pues tiene caleta. Hay provocación de estigma y discriminación, afecta la salud mental y la vida laboral. Además genera costo económico y puede agravar la pobreza en comunidades como bien vulnerables. Ay, Antito, que estás informada, me encanta. Y cachai, ¿cómo se cura o se previene o algo? Sí, puede ser prevenida y curada. El tratamiento consiste en una combinación como de antibióticos que se va administrando durante cierto tiempo, como 6 meses más o menos. Si esta no se trata adecuadamente puede ser mortal. Y aunque no evita la infección, sí reduce la gravedad como de todo esto y sobre todo los niños chiquititos, que son los que suelen estar más contagiados de esto. Y la idea es como que se detecte de temprana edad, porque si no después puede empeorar y va de mal en peor. Uy, estoy segura que se lo leí en Pandemia. ¿Nunca leo Pandemia? No. Pero ¿cómo, cabras? ¿No cachan a Gabriel León? No, ¿quién Ay, es? no sé Ay, quién es. Gabriel León, ya miren. Es un bioquímico y doctor en biología celular de la Cato. Ah, ya, tiene respaldo, tiene respaldo. Creo que ahora está trabajando como investigador en la Andrés Bello, pero como que es súper conocido porque como que se dedica a la comunicación de la ciencia en la prensa, pues la radio, la tele. y como Uy, que una vez me salió un video de él desmintiendo a Kaiser porque él había dicho una cuestión de las vacunas, Sí, pues, de sí, los como- metales pesados. Sí, está súper presente como en todos los debates, por ejemplo, que hablan como de salud porque es como súper informado, súper presente, me encanta. Me encanta. Y ya, pues mira, les voy a explicar. Pandemia fue un libro que publicó Gabriel León en marzo del 2020, pues cuando justo inició la pandemia de COVID en el país. Entonces tuvo como súper buena recepción en el público porque como que mostraba el impacto y la relevancia que tenía como las pandemias en ese momento crítico de la historia. Y el libro igual fue como súper bueno porque sirvió para contextualizar científicamente la pandemia del COVID y como que ayudó mucho porque era súper accesible en el sentido de que cualquier lector iba a comprender la complejidad de las pandemias y la historia que tenían detrás, pues porque explicaba los conceptos científicos como complejos de una forma más comprensible para el público en general. Igual en 2020 fue como súper distinto a como la gente lo ve ahora porque como estábamos en una pandemia y nadie sabía qué estaba pasando, como que sirvió como acceso a la información, por ejemplo, y servía para entender qué nos estaba pasando, po. Ahora igual es como un libro más reflexivo porque como que ya pasamos esa parte de la historia, ya entendemos que como que fue casi que nuestra culpa igual, porque el libro igual al explicar las demás pandemias nos hace darnos cuenta que al final todo parte del humano, po. Primero porque siempre partimos de la desinformación, entonces cuando llega como una nueva enfermedad la gente nunca sabe cómo tratarla, sobre todo en la antigüedad, porque la gente estaba desinformada, igual en parte por la iglesia y como por estas creencias supersticiosas. Y después cuando se va encontrando como el porqué de la enfermedad, nos damos cuenta que es nuestra culpa. Por ejemplo, hubo como la fiebre posparto, por ejemplo, que habla Gabriel León en el libro, y era porque los médicos no se lavaban las manos después de tocar cadáveres. ¡Qué Entonces, asco! Ay, no, sí, veían un cadáver, le hacían la autopsia, que de hecho las autopsias surgieron como muy tarde de lo que pudieron haber empezado, porque la iglesia intervino demasiado en el sentido de como, no, ¿cómo vamos a ver un humano? Sí, de hecho, como que en esa época el tema de la higiene, el lavado de manos, como que no lo relacionaban con que eso era como algo sucio, así. Sí, de hecho, las mujeres preferían parir en la calle que en los hospitales porque los hospitales les daba como esta fiebre posparto. Qué Y un doctor horrible. como que se metió mucho en el tema de por qué pasaba esto. Y ahí llegó a la conclusión de que la gente, o sea, los médicos después de tocar los cadáveres no se lavaban las manos y como que esa bacteria, o no recuerdo bien qué era, pero como ese organismo era el que les provocaba la fiebre a las mujeres, entonces
ahí recién comenzó como el lavado de manos estricto en los hospitales. Sí, de hecho, yo me acuerdo que en una serie contaban que los médicos, mientras más manchas de sangre tuvieran en sus delantales, eran como más bacanes, y eso al final era súper poco higiénico. Claro, y al final como que esas cosas se fueron descubriendo como porque una persona en específico como que encontró que algo estaba fallando, porque por ejemplo antes se creía que estas enfermedades se esparcían como por el aire, por malos aires en la ciudad. Y incluso en el libro dice que un médico dijo así como, es que, por ejemplo, la gente obesa es obesa por el olor de la comida. Si la esposa de un carnicero es obesa, es porque huele a la carne así. Dios Entonces mío. al final como que todo recae en el humano por la forma en la que diagnostica las cosas y también en la forma en la que surgen. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 surge por, ya sea porque alguien se comió un murciélago o porque alguien estaba como haciendo experimentos con el murciélago. Entonces siempre va a haber una pandemia mientras nosotros estemos invadiendo los espacios como de los animales, porque al final nos estamos metiendo en un terreno que desconocemos. Entonces al final igual como que haber leído pandemia ayudó caleta como a entender estas cosas que quizá en otro contexto nunca hubiésemos sabido, pues si con un lenguaje científico así quien entiende. Y eso pues igual fue como súper útil, porque en 2020 fue como una herramienta educativa como ante esta crisis sanitaria, y al día de hoy como que es una obra más de reflexión sobre la ciencia, cómo ha evolucionado la salud pública y cómo es importante como criticar a la forma en la que vemos la información. Igual haber leído pandemia me sirvió caleta, pues porque yo no tenía ni idea como de estas otras infecciones ni cómo había avanzado la salud al final, porque pasamos como de supersticiones, de curar enfermedades como con el toque del rey. con el toque del rey, o como con estas como hierbitas, así como ñau, a las vacunas, pues que son cosas que de verdad sirven. Entonces me gustó como mucho haberlo leído, porque si no hubiese sido como en ese lenguaje tan como, no coloquial, pero como más simple, no hubiese podido entender muchas cosas de las que entiendo ahora, pues. Entonces agradecida con Gabriel León. Real. Sí, Marti, toda la razón. Todo que ver. Todo que ver, todito. Igualmente estamos claros que podríamos volver a tener una pandemia porque, por ejemplo, ya la tuberculosis igual es como... se puede transmitir a través de los animales y hay muchas bacterias que aún se transmiten a través de los animales. O por ejemplo la globalización que hay hoy en día, los viajes internacionales, que por ejemplo el primer caso de COVID llegó a Talca, así, porque a alguien se le ocurrió devolverse en plena pandemia. El cambio climático, que es lo que facilita la expansión de enfermedades a nuevas zonas. O la densidad poblacional que hay en ciertos lugares, por ejemplo la India, que favorece contagios muy rápido. O las mutaciones virales, que todos sabemos que al final las bacterias siempre van mutando y que aunque uno ponga vacunas, antibióticos, siempre va a haber la vacuna, o sea, perdón, la bacteria más fuerte que va a sobrevivir. Y también, obviamente, los sistemas de salud, que hay muchos lugares en donde hay una falta de recursos y la gente no se puede tratar de manera correcta. Como en los países que dijo la Valen de Natos, pues si al final no hay como recursos, ¿cómo vamos a cubrir la salud pública? Yo no sé si ustedes saben, pero las vacunas que nosotros nos ponemos, como la del COVID, la influenza, etcétera, tienen bacterias, pues tienen la bacteria cosa como incluida, que de que nosotros para que seamos como inmunes. le generemos la inmunidad, pues. Sí, generemos nosotros mismos, genere anticuerpos. Oigan, ¿y ustedes creen que, como por lo que dije, realmente se vuelva a crear una pandemia de tuberculosis? Hay una posibilidad de que vuelva a ocurrir la tuberculosis, pues, pero depende de diversos factores. Si hay una persona que haya tenido tuberculosis y haya tenido un tratamiento exitoso, es posible que la enfermedad vuelva a ocurrir, pues, porque aunque la posibilidad es baja, esta posibilidad se debe a la reactivación de bacterias latentes o una reinfección en una nueva cepa, ¿no? ¿Cuáles son como los tratamientos más efectivos, la forma más efectiva de prevenir la tuberculosis? La idea sería tener una vigilancia constante y que se diagnostique temprano esto, también que haya acceso al tratamiento y se invierta más como en la salud pública, porque si no tenemos eso, entonces hay una alta posibilidad de que vuelva a ocurrir la tuberculosis. Pero si la gente que nunca tuvo tuberculosis puede como crear una pandemia ahora. Sí, porque aún es una de las principales causas de muerte por enfermedad infecciosa.
Hay factores como la resistencia a antibióticos, las condiciones de pobreza, las migraciones, VIH y sistemas de salud debilitados que aumentan el riesgo de estos. ¡Ay, qué increíble, chiquillas! Muchas gracias. Sin ustedes y sin Gabriel León jamás hubiese sabido todo lo que sé ahora. Jamás hubiese sabido qué es la tuberculosis, cómo se propaga, los síntomas y no hubiese sabido sobre las pandemias que ya hemos vivido. Se menea, se menea, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea la cadera. Hoy chiquilla, igual fue súper fácil grabar el podcast, fluimos demasiado, deberíamos tener uno en Spotify, ¿qué opinan? Opino, voto que sí. Se menea la cadera, se menea la cadera.